Muy bien, estamos situados ahí en Primera de Timoteo y vemos un ruego aquí. Pero antes de atenderlo, quisiera que me acompañaran en Hechos capítulo 20. Pablo está recordando un ruego que él le hizo a Timoteo para que quedara en Éfeso. Y como este ruego es parte central de esta sección, quisiera mostrarle las razones por las cuales Pablo rogó a Timoteo permanecer en Éfeso. Aquí en Hechos capítulo 20, Pablo está despidiéndose en algunas ciudades porque va a ir a Jerusalén. Y aquí en el versículo 13, Hechos capítulo 20, versículo 13. Si usted sobrevive a esta lectura, va a sobrevivir a todo el sermón, ¿sí? Pablo dice, Lucas está narrando, perdón. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos para Asón con el propósito de tomar la nave. Salimos para Asón con el propósito de recoger allí a Pablo, pues así lo había decidido, deseando él ir por tierra hasta Asón. Vamos a hacerlo más corto todavía, vámonos hasta el versículo 18. Cuando vinieron a él, es decir, Pablo mandó, desde el versículo 17, desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Repito esto, versículo 17, desde Mileto Pablo mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, versículo 22, atado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Pablo se está despidiendo porque no volverá a ver a los hermanos de Éfeso. Y si esto se cumplió así, que es lo más seguro, mira ahora 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Pablo va para Macedonia y dice a Timoteo, recuerda estas palabras, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Lo que vamos a ver ahora es la fe práctica de un buen ministro. Nos vamos a centrar, esta sección es amplia, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, pero no vamos a poder ver toda esa sección, sino solamente la primera parte, desde el versículo 3 y 4. Pero miramos aquí desde el 3 al 11, esta sección, vemos principios que nos hablan de la fe práctica de un buen ministro. Pablo evidencia esta fe práctica de un buen ministro. Timoteo evidencia la fe práctica de un buen ministro y lo vamos a ver aquí. Es sorprendente que Timoteo fue dejado en Éfeso a pastorear con la advertencia enfática sobre los falsos maestros de la ley. Recuerde, estamos en Éfeso, no es Jerusalén, pero los acérrimos rivales del evangelio para Pablo eran los judaizantes.
eran judíos, los hijos de la ley, los maestros de la ley, o dicho en nuestros tiempos, los legalistas. De hecho, legalistas proviene de un término latín que significa ley. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, debes permanecer ahí. Le rogó a Timoteo, permanece, quédate en Éfeso mientras que yo voy a Macedonia. Entonces, miramos aquí que la fe práctica de un buen ministro se manifiesta de tres maneras. Vemos tres ángulos de cómo esta fe práctica se vuelve práctica en un buen ministro. Vemos que el buen ministro ejerce la fe. Esto es convicción. Y es lo que vamos a ver solamente hoy. Un buen ministro ejerce la fe. Entre paréntesis, convicción. Pero estaremos viendo también que un buen ministro recibe la fe y un buen ministro enseña la fe. Así que centrémonos solamente en estos dos versículos mientras examinamos juntos. Un buen ministro ejerce la fe. Pablo dice, tal como te ruego. Si nosotros nos pasamos de caballerosos, nos olvidamos y nos hacemos los oxisos, vamos a olvidarnos de este adverbio, tal como. O sea, esta palabrita aquí está diciendo, debe tener una conexión natural dentro del pasaje. Si yo digo, tal como les dije, ahora les repito. Debemos esperar algo más que termine este tal como, para que le encontremos el sentido al tal como aquí. La Biblia textual traduce solamente, cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso. Pasó por alto. Pero esto es inspirado por Dios. Me hubiera gustado que hubiera sido una variante textual mientras secábamos en los manuscritos, pero no, es texto que Pablo puso ahí. Y aquí nuestra versión, la Nueva Biblia de las Américas, al final del versículo 4 agrega con cursivas, así te encargo ahora. Tal como te rogué al salir para Macedonia, así te encargo ahora. ¿Pero cuál es el encargo? Obviamente lo vemos implícito aquí. La Nueva Biblia de las Américas, al igual que la Reina Valera 1960, están interpretando, no solamente traduciendo, sino interpretando, y es una interpretación correcta. Pero para poder comprender más el uso de esta palabrita, tal como aquí, me es necesario llamar la atención a cierto aspecto del pasaje. ¿Con qué debemos conectarlo? Primero, tenemos este tal como una introducción, ¿verdad? Pero también puede indicar una medida, así como Pedro lo usa. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Repito, es importante que nosotros entendamos estas pequeñas palabritas con las que inicia esta sección, porque con lo que están conectados es la clave de esta sección. Mire el uso que Pedro hace de esta palabra. La palabra tal como, usada aquí, es una palabra griega, kazos. Y Pedro, mire cómo la usa aquí. También Pedro inicia con esta palabra, pero mire cómo se traduce acá. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Según cada uno ha recibido, según. Y es la misma palabra. La idea es, conforme a, en la magnitud de acuerdo a. Esto está conectado con lo último del pasaje inspirado. Esto es el plan de Dios que es por fe. Versículo 4. Antes de así te encargo ahora, por cierto, es importante notar que la Nueva Biblia de las Américas pone en cursivas aquellas adiciones, aquello que se añade, que no es inspirado, lo pone en cursivas, que son auxiliares que nos ayudan a poder comprender mejor el texto y tienen razón válida de estar ahí. Pero ese tal como se conecta con la última parte del versículo 4, cuando nos dice, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Todo esto es nada más para hacerles entender que el tal como es, podríamos interpretarlo conforme a la fe en el plan de Dios.
conforme a la fe en el plan de Dios. Es decir, te rogué, Timoteo, te rogué así, conforme a la fe en el plan de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y esto es importante entenderlo inicialmente, porque es lo que le ha dado el título a nuestro primer punto principal. Un buen ministro ejerce la fe, esto es, la convicción. La fe se puede interpretar en tres sentidos en el Nuevo Testamento. La fe puede significar convicción o algo que crees, algo de lo que estás seguro pero que no lo miras, como lo describe Hebreos capítulo 11 versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe también puede ser interpretada, como veremos después en el punto número 2, como la salvación. He recibido la fe, he recibido la salvación. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10. Pero también la fe puede ser interpretada como doctrina, como enseñanza, como Judas, versículo 4, contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esos son los tres sentidos. Y si usted mira aquí en nuestro pasaje del 3 al 4, vemos el primer sentido, que es la convicción. Yo tengo fe, yo creo. Versículos 5 al 8, yo tengo la salvación, he recibido la fe, tengo la salvación. Versículos 9 al 11 es yo enseño la fe, la doctrina. Entonces, es la fe de Pablo lo que lo lleva a rogar a Timoteo. Es su fe. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y piénselo, usted medítelo y ojee el pasaje y diga si no es cierto que se suele pasar por alto ese tal como. Usted, como es una sección larga, usted va a iniciar tal como te rogué y a lo mejor al inicio está esperando, así te encargo ahora, así ruego, pero no viene, y ya cuando dice así te encargo ahora, como que alcanza a cobrar el sentido. Es la fe, la convicción de Pablo lo que lo lleva a hacer este ruego. La palabra utilizada aquí para rogar en el griego tiene la idea, puede ser usada en dos formas si la miramos así. La forma primaria, por su etimología, significa llamar al lado de. Es como estar del lado de la verdad. Timoteo, ven, es la misma palabra que se usa para exhortar, para consolar. Ven y permanece del lado de la verdad. Pero el significado en esta sintaxis, en esta sección, en esta unidad de pensamiento, tiene la idea, comunica la idea de pedir ayuda, solicitar la ayuda de alguien más. Y ese es el sentido que también el Nuevo Testamento le da. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Jesús sana al criado del centurión. Al entrar Jesús a Capernaum, se acercó un centurión y le rogó, le suplicó. El resto del pasaje nos puede servir de ilustración para comprender la magnitud del ruego. Es interesante que Pablo está emitiendo un ruego, pero que este ruego no es el ruego desesperado, sino el ruego que es movido por la fe. Mire lo que hace el centurión, por ejemplo. Él le suplica: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Miren la fe de este centurión. Él está rogando, pero no está rogando como
como un intento de, ay, ojalá que esto funcione. No, él está convencido de que Jesús puede salvar, sanar a su siervo. Y está tan convencido que dice, no, Señor, yo sé que no es necesario que vayas. Mire la fe. Interesante, ¿no? Que es la misma palabra que Pablo utiliza aquí en el versículo 3. Te rogué al salir para Macedonia. Ya nuestro hermano Tony nos hablaba en la escuela dominical que Timoteo era tan útil para Pablo que Pablo la pensaba para soltarlo. Pero Pablo era consciente que también había necesidad en otras partes, no solamente en el lugar donde él estaba. Pablo tendría que salir para Macedonia, pero le dice a Timoteo que él se quedara en Éfeso. Y yo lo imagino también, porque tendría que ser una súplica y un ruego, no por el hecho de que Timoteo no quisiera quedarse en Éfeso, sino porque quisiera acompañar a Pablo. Porque ellos eran colaboradores juntos. Ellos trabajaban juntos en la obra del ministerio. Habría muchas cosas, sin lugar a dudas, que Timoteo podría hacer en muchos otros lugares. Pero como hemos leído en Hechos, Pablo tenía un amor muy especial a la iglesia en Éfeso. Un amor muy especial. Y por esa razón, movido por la fe en Dios, por la esperanza en Timoteo y por su amor a la iglesia, Pablo ruega a Timoteo quedar en Éfeso. Por supuesto, esto tiene lugar después de Hechos 28, por Hechos 30 más o menos. No es cierto, más o menos 30, no, como no se rieron, no va a ser que piensen que lo dije en serio. Pablo estaría diciendo esto después de la narrativa de Hechos. Termina con la prisión de Pablo, pero es muy seguro. La tradición dice que Pablo salió de la prisión, estuvo un tiempo también dando viajes y finalmente hasta quedar, ¿cuál es la palabra? Ser martirizado, asesinado por Nerón. Así que esto ocurre después. Pablo le dice esto a Timoteo y Timoteo se queda en esa iglesia. Recuerde, Timoteo era de Listra. Usted puede recordarlo, ¿no? Es el segundo viaje misionero. Están en Iconio, Listra, Derbe. Ahí en esa región toda la iglesia daba testimonio de quién era Timoteo. Lo reconocían como un hombre que ama al Señor. Pero Timoteo tendría entonces que irse al noroeste de su casa. Así que Éfeso era hasta cierto punto del mismo tipo de ciudad donde Timoteo vivía. Sin embargo, es importante señalar que Éfeso era una ciudad cosmopolita. Era un puerto. Actualmente ya no se mira así. De hecho, es un paraíso para los arqueólogos porque esa ciudad está intacta. Es decir, no han construido nuevas cosas ahí. Todo son ruinas y están destapando cada vez más cosas. Pero no pareciera que fuera un puerto, porque sedimentos siempre tenían que estar dragando. Los efesios siempre tendrían que estar limpiando la costa de tal forma que Éfeso siguiera siendo un puerto. Actualmente eso ya no es así. Pero era tanto la potencia de esta ciudad que ellos preferían estar haciendo constantemente eso para que el dinero se estuviera moviendo. Y era un puerto, llegaban de muchas partes. Imagínense cómo sería la mezcla de religiones, de personas. Era terrible. No sé si usted lo recuerda. También se nos narra que Pablo hace un alboroto, o es el origen de un alboroto en Éfeso, porque está ganando personas para Cristo, y entonces otros están mirando como, oye, nos está quitando el negocio, ¿no? Porque dijo este artífice que hacía figuras de Diana de los Efesios, y me van a quitar la chamba. Entonces, mire el lugar donde Timoteo tendría que estar. Recuérdelo, es un joven pastor. A lo mejor era el ruego también porque Timoteo sentiría el peso de la responsabilidad por las almas ante tal adversidad. Porque ¿cuál es la adversidad? Aquí nos lo narra, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas,
ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Imagínenlo, que usted es alguien que ama al Señor, alguien que quiere entregar su propia vida y que es dejado ante personas que a lo mejor no conoce y en una iglesia con tantos problemas. Pablo estuvo en Éfeso 2 años, la última vez que estuvo ahí. Él desarrolló gran amor por ellos. Así que, ¿cuáles son las cosas que Timoteo debería tener en mente como buen ministro? No solamente Pablo fue movido por la fe a rogar de esa manera, sino que Timoteo sería movido por la fe como un buen ministro, a ejercer la fe, a mostrar su fe práctica al obedecer este mandato. Y el mandato es que él instruya a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Ese es el mandato para Timoteo. Él debe instruir, dar la instrucción, es un imperativo. Y cuando se da un imperativo, así como en toda la Biblia, así como en todo nuestro español, es un imperativo sobre algo que se debe cambiar. Por eso el sentido siempre de un imperativo debería iniciar con empieza por. Un ejemplo, limpia tu cuarto, es un imperativo, pero está implicando algo, ¿no? Que el cuarto está sucio. Y aquí Pablo está diciendo, instruye a algunos que no enseñan doctrinas extrañas. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban enseñando doctrinas extrañas. Imagínense llegar a una iglesia así, siendo un joven pastor. Pero Timoteo no debería ser movido por sus sentimientos ni por su juventud. De hecho, Pablo dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. Porque la edad no es ni un estorbo ni un limitante para obedecer a Dios y administrar a otro las gracias de Dios. Así que enseñar, aquellos que enseñaban doctrinas extrañas, una sola palabra que tiene que ver con algo que es fuera de la fe, fuera de la doctrina correcta u ortodoxa. De hecho, la palabra usada aquí es de donde viene heterodoxo. Su salvación no depende de que recuerde esta palabra tampoco, ¿no? Que significa enseñanza distinta, que no es conforme al Nuevo Testamento, conforme a la Biblia, perdón. Por ello, si algo es nuevo, es errado. Por ahí alguien platicaba hace tiempo, no voy a decir quién para no exponer a nadie, ¿no? Pero solamente le voy a decir que no era de aquí, pues no era creyente. Y decía que se estaban desenterrando nuevos manuscritos que demostraban ya que la mujer podía ser pastora y no sé qué tanto, ¿no? Eso estaba diciendo. Y yo le dije, yo pensé, suerte que no soy Timoteo y que no estamos en Éfeso. Entonces, ¿qué era lo que iba a propiciar eso? Eso era un buscapiés, ¿no? Como para, como que es pastor de lo que estudia, ¿no? Y a ver si yo me rasgaba las vestiduras y como que están desenterrando ni que nada, ¿no? ¿Se fija? Todo eso lleva, como bien Pablo señala, a discusiones inútiles. Discusiones inútiles. Entonces, debemos tener presente que si algo es novedoso, el tal es errado. Oh, hermanos, acabo de descubrir una nueva doctrina. Oh, no, pues sáquese de aquí. ¿Sí? No. De hecho, yo recuerdo en mi ordenación, nosotros como bautistas, resistí la ganas de empecinarme. Hay un examen que se invita como a un concilio de ancianos de otras iglesias y se hace un examen como entre 2-4 horas, preguntas de teología y preguntas de teología práctica,
Y alguien preguntaba, recuerdo que alguien preguntaba, ¿no? Que si qué cosas nuevas traía yo para aportar a la enseñanza de la iglesia. Por un momento me sentí como en campaña electoral, ¿no? No necesitan saber la respuesta porque ya me imagino que no necesitan que se les diga porque ya lo estamos viendo, ¿no? Nosotros debemos permanecer en la senda antigua, no lo nuevo, en lo viejo debemos permanecer. Y estos efesios estaban prestando atención a mitos y a genealogías. El comentario de Jameson, Fawcett y Brown dice: leyendas acerca del origen y propagación de los ángeles, tales como enseñaban los maestros falsos en Colosas. Usted recuerda Colosenses 2, 18 al 23. Fábulas judaicas también, Tito 1, 14. Y fábulas profanas y de viejas, como va a decir aquí a Timoteo en capítulo 4, versículo 7. Y eso no es algo nuevo. Los maestros falsos es algo de lo que se nos advierte rápido, inicialmente. ¿Recuerda cómo mirábamos en Judas que él citaba el Antiguo Testamento, una profecía, una revelación a Enoc, que los maestros, los impíos, vendrían haciendo cosas impías y que Dios los juzgaría? Y estando en el ambiente es bastante curioso. Recuerda, los efesios tenían una santa patrona. Cualquier parecido con México es mera coincidencia. Y esta santa patrona, originalmente de Grecia, cuando fue conquistado primeramente por Alejandro Magno, era Artemisa, pero una vez ya con los jónicos, con los romanos, ya que empezaron a llegar, se mezcló, entonces ya no fue Artemisa. Le cambiaron el nombre a Diana, pero no cambiaron la historia, le cambiaron solo el nombre. Así que Diana de los Efesios era la santa patrona de ellos. Y es bastante curioso, porque ellos se regían por toda esta mitología, por todo este romance y telenovelas entre dioses que eran más cautivos por sus sentimientos que los mismos hombres. No solamente los mitos, sino las genealogías. Y es curioso que el adjetivo para genealogías aquí sea genealogías interminables. Nunca se acaba. En dos sentidos. En primer lugar, tiene que ver con que se van a buscar así hasta el infinito y más allá, como dijo el poeta. Y en segundo lugar, porque siempre lo están haciendo. Todos siempre lo están haciendo. Los falsos maestros, ¿no? Yo sé que la palabra es muy eficaz, a lo mejor estoy pensando, no seré yo maestro. Tanto los judaizantes como los helenistas paganos de Éfeso compartían su inclinación a buscar su genealogía a través de los mitos. Por ejemplo, con Tito, él que estaba en Creta, que también se le dice lo mismo sobre las genealogías, sobre los mitos. Narran la historia inventada, narra la leyenda, mejor dicho, o el mito, que Europa sale de Antioquía. Europa era una mujer muy hermosa, una princesa de Antioquía, a la cual Zeus le había echado el ojo. Ella estaba ahí mientras que Zeus tomó la forma de un tono blanco y la miró, la deseó, y ella subió a su lomo y él se la llevó volando a Creta. Allá en Creta, Zeus consumó su amor con ella y le nacieron hijos. De ahí nacería, por ejemplo, el Minotauro. ¿Usted sabe quién es el Minotauro? Mitad hombre, mitad tauro. ¿Sí? Nacería de él. Y uno lo platique y diría, no, somos descendientes de los Minotauros, ¿no? Y se peinaba, ¿no? Bien expositivo, yo no se ponían cuernitos en el pelo. Pero la forma, la bestialidad que implica el hecho de creer eso, que un toro venirse a una mujer,
Y pensar que de ahí desciende alguien y elevarlo sobre otras personas es algo terrible. Es algo terrible. Y ellos estaban buscando eso, haciendo eso dentro de la iglesia para hacerse mayor que otros. Mientras que Pablo dice, debes considerarte el más pequeño de los demás. Debes estimar a los demás como superiores a ti mismo. ¿Ve lo que ocasiona esto? Es terrible. Y en consecuencia, eso acarrea de las discusiones inútiles. Por ejemplo, vayamos a Hechos capítulo 19, versículo 23. Hechos 19, versículo 23. Sobre los mitos, vemos el tumulto de los plateros. Pablo entonces está predicando el evangelio y Dios está salvando a las personas. Y dice el versículo 23, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Se desenterró ese lugar que tenía pilares de 18 metros, columnas grandes. Era un templo hermoso, considerado también como una de las grandes maravillas del tiempo antiguo. Pero la convicción, que es de lo que estamos hablando, de la fe, posa sus ojos sobre lo que no se ve, como algunos de ustedes ahorita. Posa sus ojos sobre lo que no se ve. La fe no necesita ver, no necesita tocar, no necesita, porque la fe es depender de lo que Dios ha dicho. Es eso. Eso era lo que sostenía a Pablo aún en medio de tribulaciones, porque él sabía, yo estoy haciendo mi parte en el plan de Dios. Porque no hay nada más valioso para mí que el plan de Dios. Como leíamos hace un momento, no estimo preciosa mi vida. Estimo precioso el plan de Dios. Esa es la fe. La fe no necesita mirar. Mientras que estos hombres tendrían la necesidad de recurrir a sus artífices, de mirar a las imágenes o de buscar sus genealogías, de considerar ciertos mitos, la fe no necesita mirar, no necesita tocar. Es la pura dependencia de lo que Dios ha dicho. Solo eso, depender de lo que Dios dijo. Y lo contrario, el depender de la vista, el recurrir a los mitos, a las genealogías, acarrea o enreda a la gente en discusiones inútiles. El provecho de seguir esas cosas jamás será la madurez en Cristo. Porque ninguna discusión inútil acarrea provecho, porque no sería inútil entonces. Por el contrario, una de las acciones que evidencian la mayor inmadurez o hasta la ausencia de fe en las personas es entrar en discusiones inútiles. A veces por eso ni quiero entrar al Facebook para no checar la inmadurez de la gente. Pero sin ninguno de palabra de Cristo, ¿eh? Pablo era movido entonces por este plan de Dios. La palabra plan significa administración. Pablo dependía de la administración del consejo de Dios. Y entonces aquí fe es
convicción. Yo estoy cimentado, yo creo eso y me muevo por eso, eso me rige. Por eso Pablo rogó a Timoteo quedar en Éfeso. Sería difícil, pero Timoteo era, al igual que el ruego de Pablo, movido por la dependencia de Dios, por la confianza en la administración del consejo que Dios ha dado a su iglesia en la palabra de Dios. Y es que, ¿qué más necesitamos? La misma palabra que lo creó todo, la misma palabra en la que este centurión confió, porque él decía, solamente basta tu palabra. Y como un centurión ajeno al pacto podía reconocer esto y nosotros endurecer nuestros corazones a tal realidad. No necesitamos nada más que solo la suficiente y poderosa palabra de Dios. Y debemos depender de ella porque eso alimenta nuestra fe. Entre más la estudiamos, nuestra dependencia crece, nuestra dependencia de Dios crece en la medida que exploramos la palabra de Dios. Entonces, esa es la primera parte de la fe práctica de un buen ministro. Un buen ministro ejerce la fe. Vamos a ver.